¿Ok? Dificultades debido a la dependencia de tiempo de observaciones multivariadas. Para los métodos que hemos descrito en este capítulo, hemos asumido que las observaciones multivariadas X sub i constituyen un, una muestra aleatoria, es decir, que son independientes del otro. Pero si las observaciones se recolectan sobre el tiempo, esta suposición no podría ser válida. La presencia de incluso cantidades moderadas de dependencia en el tiempo entre las observaciones podrían causarnos serias dificultades para las pruebas, regiones de confianza y intervalos de confianza simultáneos, los cuales todos son construidos asumiendo de que la independencia se mantiene. Vamos a ilustrar la naturaleza de esta dificultad cuando la dependencia en tiempo puede ser representada como un modelo autorregresivo de primer orden multivariado, AR1, o sea, P por 1, un vector aleatorio xt que sigue el modelo A1, x sub t menos mu igual a 1 matriz phi por x sub t menos 1 menos mu más epsilon sub t, donde este es el ruido, ¿verdad? Son estos epsilon sub t están distribuidos idénticamente y son independientes, con un promedio igual a 0 y una matriz de covarianza. Todos los eigenvalores de la matriz de coeficientes phi están entre menos 1 y 1. Bajo este modelo, la covarianza entre xt y x sub t menos r es igual a phi a la r por sigma sub x, donde sigma sub x es una sumatoria de potencias de phi con la matriz sigma y phi transpuesta. Entonces, el modelo AR1 relaciona las observaciones en el tipo t de las observaciones en el tiempo t-1 a través de la matriz de coeficientes phi. Además, el modelo de autorregresión dice que las observaciones son independientes bajo la normalidad multivariada si todas las entradas en la matriz de coeficientes phi son ceros. El nombre de modelo autorregresivo viene del hecho de que la fórmula anterior se ve como una versión multivariada de una regresión de x sub t como una variable dependiente de los valores previos x sub t menos 1 como una variable independiente. Entonces, que en esa ecuación, este se ve como si fuera la variable dependiente y esta la independiente, ¿verdad? Esta función depende de x sub t menos 1, por eso la palabra autorregresivo. Entonces, hay teoría que nos indica que x barra converge en probabilidad a mu y que la matriz de covarianzas converge en probabilidad a xi sub x, sigma sub x, perdón. Entonces ya sabemos que la convergencia en probabilidad significa que la probabilidad, por ejemplo, de que x barra menos mu sea distinta de 0 es 0. Mientras que la probabilidad de que x barra sea igual a mu es igual a 1. Cuando las flechas, sí, aquí indican convergencia en probabilidad y además la covarianza de la sumatoria de los x sub t entre raíz de n converge en probabilidad a esta expresión. Además, para cuando n es grande, raíz de n por x barra menos mu es aproximadamente normal con promedio 0 y matriz de covarianza dada en la expresión anterior. Para hacer esas cálculos más fáciles, asumamos que los procesos subyacentes tienen el modelo phi igual a una constante de phi multiplicada por la matriz de identidad, donde la magnitud de phi es menor que 1. Consideremos muestras grandes nominales de un elipsoide de confianza del 95% para mí. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Sería esa expresión que saca. Este elipsoide
tiene una probabilidad de cubrir una muestra grande de 0.95 si las observaciones son independientes. Si las observaciones están relacionadas por nuestro modelo autorregresivo, sin embargo, este elipsoide tiene una cobertura de muestras grandes con probabilidad chi cuadrado sub p menor o igual que esta expresión. La siguiente tabla nos muestra la convergencia de probabilidad que está relacionada con los coeficientes de phi y el número de variables de p. Según la siguiente tabla, la probabilidad de cobertura baja mucho a 0.632 incluso para el caso bivariado. Entonces, si nosotros vemos, phi está entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces, aquí en el caso de 0.5, que phi valga 0.5, noten, para dos variables caemos a casi 63% de cobertura, cuando si fueran independientes tendríamos una cobertura del 95%. Realmente es una caída sustancial, y si la cantidad de variables incrementa, entonces cae mucho más la cobertura que nos puede dar estas regiones de confianza que anteriormente tenían pues, una buena cobertura. La suposición de independencia es crucial, y los resultados se basan en esta suposición, que nos pueden dar información incorrecta si las observaciones son dependientes. Ese es el problema, que si son dependientes, estos intervalos de confianza, elipsoides, etcétera, ya no podrían aplicar, y realmente es un problema. Así es que sí es de ver si las observaciones son independientes, y si no, pues sería de ver otros métodos. Bueno, termina esa sección y vemos ahorita un material complementario 5A, intervalos de confianza simultáneos y elipses como sombras de los elipsoides tridimensionales. Aquí solamente vamos a ver los resultados, no vamos a ver las demostraciones, que son largas, y pues quizá eso podría ser para otro tipo de situaciones. Resultado 5A1, sea la constante C mayor que 0 y la matriz definida positiva P por P A, que determinan el elipsoide conjunto de puntos Z, tal que Z transpuesta inversa por Z es menor o igual que C cuadrado, para un vector no nulo U, y Z que pertenece al elipsoide. Entonces la proyección o la sombra de este elipsoide en U es igual a eh, esta, eh, esta cantidad. Entonces, la cual se extiende de 0 alrededor de U con una longitud que está acá. Cuando U es un vector unitario, la sombra se extiende hacia raíz de U transpuesta a U unidades, de tal forma que la magnitud de C transpuesta a U es menor o igual que C por raíz de U transpuesta a U. La sombra se extiende C raíz de U transpuesta a U unidades en la dirección menos U. Aquí está la demostración, no la vamos a ver. Otro resultado, 5A2, suponer que el elipsoide Z transpuesta a inversa Z menor o igual que C cuadrado está dado por U. Aquí tenemos un vector pues por partes, U1, U2, es arbitrario, pero de rango 2. Entonces, Z está en el elipsoide basado en A inversa y C cuadrado, implica que para todo U transpuesta Z es el elipsoide basado en U transpuesta a U inversa y C cuadrado. O que Z transpuesta a inversa C es menor o igual que C cuadrado, implica que, bueno, toda esta cantidad es menor o igual que C cuadrado para todo U. Aquí está la demostración, y
Lo que les quería mostrar en efecto, ¿verdad? Que por eso es que le dicen una sombra, ¿verdad? Porque en efecto es como que sí, pues esto fuera una bola de fútbol americano y pues la pusiéramos en el sol cabal a las 12 del mediodía o cabal cuando el sol está verticalmente puesto, ¿verdad? Entonces, esto sería una sombra. Nuestro siguiente resultado establece una elipse de confianza bidimensional como una proyección de elipsoides tridimensionales. Y vemos aquí la sombra de los elipsoides C' y C transpuesta a inversa C menor o igual que C cuadrado en el plano 1 u 2 como una elipse. Entonces, bueno, eso está interesante ver, aquí pueden ver este ángulo recto, ¿verdad? Entre uno de los bordes de este balón, por decirlo así, y también de los bordes de la sombra. Ese es U por U transpuesta Z. La proyección en un plano es lo más simple cuando los dos vectores, U1 y U2, están determinando el plano, están se convierten en vectores perpendiculares de unidad de longitud 1. Vemos el resultado 5 a 3, da los elipsoides z transpuesta a inversa z menor o igual que c cuadrado y las dos vectores unitarios perpendiculares 1 y 2, la proyección o la sombra de z transpuesta a inversa z menor o igual que c cuadrado en el plano 1 u 2 resultan en la elipse bidimensional U transpuesta Z transpuesta U transpuesta a U inversa U transpuesta por Z menos o igual que este cuadrado, donde U es esa matriz 1 u 2. Y aquí está la demostración. Una observación, proyectando el elipsoide de Z transpuesta a inversa Z menos o igual que ese cuadrado, primero en el plano U1, U2 y después en la línea U1 es lo mismo que proyectarlo en la dirección de la línea determinado por U1. En el contexto de las elipsoides de confianza, las sombras de las elipses bidimensionales nos dan un intervalo de componente único. Otra observación, los resultados 5 a 2 y 5 a 3 se mantienen válidos si U igual a U1 hasta UQ consiste de 2 menor que Q menor igual que P columnas independientes lineales. Linealmente independientes, perdón. Columnas linealmente independientes. Bueno, y ahí está el suplemento, el material complementario, ¿verdad? Después vemos esos ejercicios. Vamos a ver, y este tenemos 31 ejercicios y eso está bueno. 31 ejercicios. Terminamos entonces el capítulo 5. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ya se incorporó Karen. ¿Alguna pregunta ahí del capítulo 6? Perdón, del capítulo 5. Entonces, capítulo 6 tenemos pues hoy, mañana y la siguiente semana para terminarlo. En términos de extensión, veamos más o menos 60 páginas. Son 60 páginas más o menos. Pero los otros capítulos son de número de páginas parecidos. El de componentes principales es de 140, pero yo creo de que yo usualmente ese tema es un poco más sencillo. Entonces, vamos a ver si, si se puede ver con mayor rapidez. Pero de todas formas, es el capítulo 8 y para el parcial 3 solo va a ser capítulo 7 y capítulo 8. El capítulo 10 también es un poco largo, pero el parcial 4 solo es capítulo 9 y 10. Entonces,
para los últimos dos parciales solo son 2 capítulos. Para este que viene son 3. Entonces, esa es la diferencia. Y yo creo que es mejor así porque así la dificultad de los últimos parciales o la cantidad de material a revisar es un poco menos. Bien, comparando varias promedios multivariados, las ideas que se desarrollaron en el capítulo anterior se pueden extender a manejar los problemas que involucran la comparación de varios vectores de promedios. La teoría es un poco más complicada y bueno, se basa en la suposición de distribuciones normales multivariadas de tamaño más grande. Similarmente, la notación se hace un poco más desordenada. Para poder evitar esos problemas, usualmente vamos a revisar procedimientos univariados para comparar múltiples promedios y después generalizamos a los casos multivariados correspondientes por analogía. Ejemplos numéricos que se presentan van a ayudar a cementar los conceptos. Y esa es otra cosa que me gusta de este libro, porque sí, es mucho mejor, mucho más pedagógico dar el ejemplo univariado y después decir, bueno, eso es lo que hacemos en análisis multivariante. Y además, pues dar algún ejemplo que otro concreto, ¿verdad? No lo hace para todos los temas, procedimientos estadísticos, pero sí lo hace para una buena mayoría. Y muchos libros no tienen eso, de poder mostrar un ejemplo numérico. Y yo creo que esa es una de las debilidades de muchos libros que no muestran un ejemplo concreto. Pero este sí tiene bastantes. Debido a la frecuencia de comparación de promedios, debería emanarse un diseño de experimentos. Tomaremos la oportunidad para discutir algunos de los principios de una buena práctica experimental. Entonces aquí también estamos hablando de otro de los cursos que tienen, ¿verdad? Diseño de experimentos. Entonces, lo bueno es que todos estos temas, como estamos viendo una relación entre los cursos, ¿verdad? Y eso refuerza el conocimiento y la práctica que al final van a hacer profesionalmente. Un diseño de medidas repetidas es útil en estudios de comportamiento y se considera explícitamente alrededor de las modificaciones requeridas para analizar, por ejemplo, curvas de crecimiento. Iniciamos al considerar pares de vectores de promedios. En secciones más tardías vamos a discutir, comparar varias vectores de promedios que están arreglados según niveles de tratamiento. Las pruebas estadísticas que corresponden al particionamiento de la variación total en piezas de variaciones que se atribuyen a fuentes de tratamiento y error. Este particionamiento se conoce como análisis multivariante de varianzas, MANOVA. Comparación por pares y diseño de medidas repetidas, por repetición. Comparación en pares. Las medidas usualmente se registran bajo diferentes conjuntos de condiciones experimentales para ver si las respuestas difieren significativamente de esos conjuntos. Por ejemplo, qué tan eficaz es una nueva medicina o la saturación de campañas publicitarias podrían ser determinadas al comparar las medidas antes del tratamiento, ya sea de la medicina o de hacer la publicidad, ¿verdad? Entonces,
Ciertamente, en el caso de las medicinas, bueno, ciertamente el interés es ver qué medicinas tienen un mejor efecto. Y en el caso de las campañas publicitarias, pues podría ser, bueno, si gastamos $10,000 en publicitar este producto que no hay gran diferencia al gastar 20,000, pues eso ciertamente es una, eh, eh, una aplicación bastante útil de este tema, con quienes hacer el tratamiento. Entonces, en otras situaciones, 2 o más tratamientos pueden ser administrados al mismo experimento o similares, y las respuestas se pueden comparar para valorar los efectos de los tratamientos. Un enfoque racional para comparar esos 2 tratamientos o la presencia eh, y ausencia de un solo tratamiento es asignar ambos tratamientos al mismo o unidades idénticas, individuos, tiendas, parcelas de tierra y así. Por ejemplo, nosotros podríamos tratar de ver qué tan productivo es una parcela de tierra. Entonces, pues pueden, con respecto a ciertos productos agrícolas, ¿verdad? Entonces, distintos tratamientos se aplican a las distintas parcelas y luego se ve el resultado. Las respuestas en pares se pueden después analizar al calcular sus diferencias y por lo tanto eliminar mucho de la influencia de la variación de unidad a unidad extrañas. Esto es lo más, eh, ¿cómo se llama? Ideal, ¿verdad? Que le aplicamos un tratamiento aquí a un individuo, a una unidad, que puede ser individuo, tienda, etcétera, ¿verdad? Entonces, y luego cuando en otra ocasión volverle a aplicar lo mismo, un tratamiento distinto, entonces varias de estos variables extrañas sabemos que podemos descartarlas. En una respuesta univariada, XJ1 denota la respuesta al tratamiento 1 o la respuesta antes del tratamiento, y sea XJ2 la respuesta al tratamiento 2 o la respuesta después del tratamiento. Entonces, para J décimo ensayo, es decir, XJ1 y XJ2 son las medidas que se registran de la J décima unidad del par J décimo de unidades parecidas. Por diseño, las n diferencias de su J igual a XJ1 menos XJ2 de J igual a 1 a n deberían reflejar solamente los efectos de las diferencias de los tratamientos. Entonces, pues bueno, ya está un poco famosa una nueva medicina ahí en los Estados Unidos para perder peso. Al parecer está bastante popular porque al parecer en el 80% de los pacientes registran una mejora y un porcentaje tan grande realmente no es muy común en el tratamiento con medicamentos, al menos en la parte de bajar de peso. O sea, realmente por eso es que se habla de que estas medicinas cuestan una gran cantidad de dinero por el hecho de que ahorita están teniendo un gran éxito. Entonces, ahí pues podría ser el peso antes y después del tratamiento, ¿no? Da las diferencias de J eh, escritas acá, ¿verdad? Que representan observaciones independientes de una distribución normal delta sigma cuadrado sub d. La variable estandarizada aquí, donde d barra es ese promedio y s cuadrado sub d. Esta expresión tiene una distribución t con n-1 grados de libertad.
Por lo tanto, a un nivel, a una prueba de nivel alfa de H sub 0 que los promedios tengan, que las diferencias sean cero de los promedios para los tratamientos, delta igual a cero, versus que sean distintos, ¿verdad? Podría ser conducido al comparar la magnitud de t con t sub n-1 a la alfa medios, el percentil superior a 100 alfa medios de la distribución t con n-1 grados de libertad. Un intervalo de confianza 100 por 1 menos alfa por ciento para las diferencias de promedios delta, valor esperado de x sub j1 menos x sub j2, se da eh, por la proposición que está acá, ¿verdad? Entonces aquí está ya el intervalo de confianza. Bueno, ese es el caso univariado. Adicionalmente, una notación se requiere para la extensión multivariada de los procedimientos de comparación por pareja. Necesita distinguir entre P respuestas, dos tratamientos y N unidades de experimentos o N ensayos, ¿verdad? Etiquetamos P respuestas dentro de la JS unidad de esa forma. Aquí está el primer tratamiento, noten que el primer subíndice es 1 y aquí está el segundo tratamiento, la primera subíndice 2, hay J, que es el segundo subíndice, e indica que es el J-ésimo registro, ¿verdad? Y la variable es la última, el último subíndice. Entonces, por ejemplo, para poder detectar el efecto de una medicina, nosotros podríamos tomar en cuenta la altura, el peso, por ejemplo, la presión en triglicéridos, entre otras cosas, ¿verdad? 10 medidas, por decir algo, y eh, ver al individuo el efecto antes y después del tratamiento. Entonces, en este caso, pues ya son 10 variables que se están tomando en cuenta. Aquí están las diferencias, ¿verdad? De sub JI, pues, y de sub J transpuesta, este vector, ¿verdad? Transpuesto, porque aquí se ha puesto en formato horizontal, ¿no? Y se asume que para J de 1 a n, que su valor esperado es este vector delta, que tendría esta estructura, y una matriz de covarianza sigma sub d. Queremos saber si este vector es igual a cero. Y además los de sub i son independientes y normales sigma, delta sigma sub d, vectores aleatorios, inferencias alrededor de las diferencias del vector de promedios se pueden basar bajo la estadística t cuadrado, específicamente t cuadrado igual a n por d, el promedio de d menos delta transpuesta por s sub d inversa por d transpuesta d promedio de d menos delta. Y donde pues el promedio de d, bueno, es precisamente eso y la matriz de covarianza de d, ¿no? Resultado 6-1, entonces sea las diferencias de sub i una muestra aleatoria de normal delta sigma, de una población normal delta sigma. Entonces, este t cuadrado está distribuido como una distribución Fisher, siempre que, no importando el valor verdadero de delta y de sigma sub d. Si n y n menos p son ambos grandes, t cuadrado es aproximadamente distribuido como una variable aleatoria chi cuadrado, sin importar la forma de la población, de las diferencias de la población subyacente. Y la demostración está basada en el hecho de lo que hemos trabajado anteriormente. Entonces, no hay metodología nueva para poder hacer esta demostración porque ya hemos visto
esos detalles. La condición que delta sea igual a cero es equivalente a que no hay diferencia de promedios de los dos tratamientos. Entonces podría ser de que, bueno, aquí hay una medicina que al paciente le va a mejorar eh, ciertos elementos de peso, concentración de triglicéridos, ¿cómo se llama? Saturación eh, de glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, y si al final, pues, no podemos rechazar, entonces no podemos decir de que sea efectiva el tratamiento, al menos en ese caso, ¿verdad? Entonces, puede ser de que las variaciones hayan sido tan mínimas que realmente no haya, no haya diferencias, ¿verdad? Que se concluye que realmente no hay diferencias. Para la y-ésima variable, delta sub i es mayor que cero, implica que el tratamiento uno es mayor en promedio que el tratamiento 2. En general, inferencias alrededor de delta se pueden utilizar utilizando el resultado anterior. Dado las observaciones de las diferencias de su J' que corresponden a las variables aleatorias a una prueba de alfa de nivel alfa, la hipótesis nula, delta sub igual a cero, versus la alternativa h sub 1, delta i siempre de cero, paranormal sigma delta, se rechaza la hipótesis nula si se observa que t cuadrado es mayor que este estadístico, donde, bueno, este f es el sin alfaésimo porcentil de una distribución Fisher con P y N menos P grados de libertad. Por aquí D barra y S sub D se dan como lo hemos estado viendo en esta sección, ¿no? Entonces, y aquí tenemos intervalos de confianza y de Bonferroni, una región de confianza a un nivel, a un porcentaje de 100, 1 menos alfa por ciento. Para delta consiste de todos los delta tales que esta cantidad es menor que pues este factor por esta distribución de Fisher. También estos intervalos de confianza simultáneos a 100 por 1 menos alfa por ciento para el promedio de diferencias de Tsobí están dados de esta forma, donde de Tsobí barra es el iésimo elemento de barra y ese es sub de i al cuadrado, es la iésima elemento diagonal de sub de. Para n menos p grande, n menos 1 por p entre n menos p por f sub p n menos p alfa es aproximadamente h cuadrado y no se necesita asumir normalidad. Los intervalos de confianza simultáneos de Bonferroni a un porcentaje por 1 menos alfa por ciento para las diferencias de promedios individuales son esas que aparecen acá, donde t sub n menos 1 por alfa entre 2p es el percentil superior 100 por alfa entre 2p décimo de la distribución T con n menos 1 grado de libertad. Bueno, todo esto es un resumen de todas todo el análisis que se ha hecho y solo es de aplicar. Pues vemos entonces en este ejemplo checar la diferencia de promedios de observaciones en parejas. Entonces aquí tenemos un efluente, ¿verdad? Son estas aguas residuales que pueden salir ya sea de alguna institución, una empresa, pues o alguna comunidad, ¿no? Entonces dice que las plantas de tratamiento residuales, de aguas residuales municipales, se requieren por ley monitorear esas descargas que se descargan en los ríos y las corrientes regularmente. La preocupación acerca de qué tan confiables son los datos de uno de estos programas de monitoreo eh, de propio monitoreo nos dan
el hecho de estudiar cuáles muestras de los efluentes fueron divididas y enviados a dos laboratorios para su análisis. La mitad de las muestras se envió a, aquí dice Wisconsin State Laboratory of Hygiene, ¿ok? Algo estatal, ¿no? De Wisconsin. Y la otra mitad se envió a una compañía comercial privada con un programa de monitoreo. Las medidas de demanda de oxígeno bioquímico, BOD, y sólidos suspendidos se obtuvieron para eh, 11 muestras que se separaron para los dos laboratorios. Los datos se muestran en esta tabla. Entonces, realmente, pues no hay mucha, no tenemos mucho background con respecto a esos tratamientos de agua, ¿no? Quizás al ver aquí un poco los datos, sí, aquí hay un dato que está totalmente fuera de los demás y aquí no lo hay. Entonces, la pregunta es si el vector de promedios x1 barra y x2 barra coinciden en los dos tratamientos, ¿verdad? En ese caso, pues se obtuvo la muestra C, ¿cómo se llama? Es, se mezcló bien, se mezcló bien y la mitad se puso en un tubo que iba a ser analizado por el laboratorio comercial y el otro por el estatal. Entonces, podemos nosotros tener cierta confianza de que las muestras son parejas para para ambos laboratorios. Distinto hubiera sido si no se hubiera pues revuelto la muestra de tal forma que si solo la agarro y pongo la primera mitad en un tubo de ensayo y la otra mitad en el otro, entonces podría haber, por ejemplo, más eh, sólidos suspendidos en las muestras segundas. Bueno, entonces aquí tenemos pues dan los mismos resultados los análisis químicos de laboratorio, de los dos laboratorios, si la diferencia existe, cuál es su naturaleza. Entonces, la estadística T cuadrado para probar la hipótesis nula delta transpuesta igual a delta 1 delta 2, que es 0, 0, se construye de las diferencias de las observaciones por pareja, ¿verdad? Entonces, se calcula la diferencia, ¿verdad? Entre, bueno, estas muestras y estas muestras y estas. Entonces, de forma correspondiente, calculamos su vector de promedios y de covarianzas, calculamos el t cuadrado, ¿verdad? Como nos indica aquí la prueba de hipótesis que vimos anteriormente, ¿verdad? Y el otro estadístico y determinamos que el t cuadrado es 13.6 mayor que el estadístico 9.47, en cual caso aquí dice que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que hay un promedio distinto de cero eh, de diferencias entre las medidas de los dos laboratorios. Parece que, y esa fue la inspección que hicimos, que el laboratorio comercial tiende a producir menores cantidades de medidas de BOD y mayores de medidas de sólidos suspendidos que el laboratorio de estatal. El intervalo de confianza simultáneo, 95% de los promedios de las diferencias de delta 1 y delta 2 se pueden calcular utilizando los intervalos que ya nos habían dado, ¿verdad? En este caso, pues tenemos este primer intervalo para delta 1 y este para delta 2. Pero no sé por qué esto está más. Vamos a ver qué pasó. Aparece más.
subrayado este, pero bueno. Los intervalos de confianza simultáneos al 95% incluyen cero. Ambos intervalos acá incluyen cero. Sin embargo, la hipótesis de h sub 0, que delta es igual a cero, fue rechazado al nivel del 5%. ¿Qué podemos concluir acá? Eh, los, eh, los puntos, la evidencia apunta hacia diferencias reales. El punto que delta, el vector delta sea igual a cero, que esté afuera de la región de confianza del 95% para delta, y que los resultados son consistentes con la prueba de t cuadrado. El 95% de los coeficientes de confianza simultáneos aplica al conjunto completo de intervalos que se pueden construir de todas las combinaciones lineales posibles de la forma A1 delta 1 más A2 delta 2. El intervalo particular correspondiente a la excogitación de A1 igual a 1 y A2 igual a 0 y A1 igual a 0, A2 igual a 1 contiene 0. Otras excogitaciones de A1 y A2 nos producirán intervalos simultáneos que no contendrán 0. Si la hipótesis h sub 0 de delta igual a 0 no fuera rechazada, entonces todos los intervalos simultáneos incluirían 0. Entonces ahí hay un análisis muy importante de la razón por la cual estos intervalos de confianza sí incluyen 0, pero de que rechazamos la hipótesis nula de que delta es igual a 0. El hecho de que incluyan 0 indica que existe alguna combinación lineal de delta 1 y delta 2, tales que no se rechazaría la hipótesis de que esa combinación lineal fuera igual a 0. Algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Los intervalos simultáneos de Bonferroni también cubren el 0. ¿Ok? Nuestros análisis asumen una distribución normal para los de su cuota. De hecho, la situación es más complicada que el proceso para una o posiblemente dos datos atípicos. Los datos se pueden transformar a datos que sean más normales, pero como la muestra es tan pequeña, es difícil remover los efectos del dato típico. Resultados numéricos de este ejemplo nos ilustran circunstancias inusuales que pueden ocurrir al hacer estas inferencias. Entonces, aquí básicamente nada más nos dice de intentar en efecto enviar las muestras, pues de tal forma que sean homogéneas para cada uno de los laboratorios, de que hay que revolver bien la muestra del efluente de tal forma de que no haya más partículas sólidas, por ejemplo, en una muestra que en la otra. Entonces, asignarlos, y aquí nos dicen que también podemos asignar aleatoriamente a qué laboratorio irán cada vez que yo separo estas muestras, ¿verdad? Entonces, ok, yo separo las muestras y luego aleatoriamente lo envío ya sea a un laboratorio y el otro al otro laboratorio, ¿no? Entonces, y así tenemos mayor seguridad de que pues los laboratorios no están con algún tipo eh, de datos que con alguna característica en especial, ¿verdad? Concluimos la discusión comparando estas parejas al notar que D barra y S sub D y por lo tanto T cuadrado podrían ser calculadas de las cantidades de muestras completas X barra y S. Aquí X barra es el vector de los promedios muestrales 2P por 1 para las variables P de las dos tratamientos dadas por X barra prima. Bueno, realmente aquí los primeros P variables de primer tratamiento y aquí del segundo tratamiento. Entonces tenemos ahí dos P elementos para ese vector. Matriz de covarianza sería 2P por 2P. ¿Ok? La matriz S sub W1 contiene
las varianzas muestrales y covarianzas para las p variables del tratamiento 1. Similarmente, S sub 2 contiene las varianzas muestrales y covarianzas calculadas para las p variables del tratamiento 2. Finalmente, S sub 1, 2 igual a S sub 2, 1 transpuesta es la matriz de las covarianzas calculadas de las observaciones de las parejas del tratamiento 1 y tratamiento 2. Definimos esta matriz donde tenemos la identidad y aquí menos la identidad. Aquí tenemos la columna P más 1 décima, ¿no? Entonces podemos verificar fácilmente por las reglas que ya conocemos matriciales, que D sub J igual a C sub X sub J, de barra igual a C sub X barra y S sub D, C por S sub C transpuesta, por lo tanto C cuadrado es n por x barra transpuesta por c transpuesta por la inversa de c por s por c transpuesta por c por x barra. Eso no necesariamente primero para calcular las diferencias de SUBI. Por el otro lado, es sabio calcular esas diferencias en orden para checar normalidad y la suposición de que la muestra es aleatoria. Cada fila SUBI' de la matriz C es un vector de contraste porque sus elementos suman cero. La atención usualmente se centra en el contraste cuando se comparan los tratamientos. Cada contraste es perpendicular al vector 1 transpuesta, ya que si sub transpuesta por 1 es igual a 0. Las componentes de 1 transpuesta por x sub j se representan en la suma del tratamiento global y se ignora para la prueba de estadística t cuadrado presentada en esta sección. Ok, entonces ya nos queda poco. Creo que este es el último tema o el penúltimo. Ok, entonces diseño medidas de repetición para comparar tratamientos. Otra generalización de las parejas de estadísticas salen en situaciones donde los tratamientos se comparan con respecto a una sola variable de respuesta. Cada sujeto o experimento, unidad de experimento recibe cada tratamiento una vez bajo periodo sucesivo de tiempo. La J-décima observación es esta, donde XJI es la respuesta para el 10º tratamiento de la J-décima unidad. El nombre mediar de repetición sale del hecho de que los tratamientos se administran a cada unidad. Entonces, para propósitos de comparativos, consideramos el contraste de los componentes de mu igual a valor esperado de x, j. Esos deberían ser, pues aquí, las diferencias con el primer tratamiento, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí una matriz que es de n por n más 1, multiplicado por los mu sub i. También podemos ver las diferencias, por ejemplo, de mu2, mu1, mu3, mu2 y así. Ambos, C1 y C2, se llaman matrices de contraste porque sus cúmenos filas son linealmente independientes y cada vector se contrasta. La naturaleza del diseño elimina mucho la influencia de la variación unidad a unidad de la comparación del tratamiento. Claro, el experimentador debería aleatorizar el orden en el cual los tratamientos se presentan en cada sujeto. Cuando los promedios de tratamientos son iguales, que S sub 1 por mu igual a S sub 2 por mu igual a 0, en general la hipótesis de que no hay diferencias en los tratamientos, que el promedio de los tratamientos son iguales, se vuelve que S por mu es igual a 0, para cualquier escogitación de la matriz de contraste C. Consecuentemente, basado en los contrastes C super X sub J en las observaciones, tenemos que los promedios C por X barra de la matriz de covarianzas, C por S, C transpuesta, y luego probamos para C por mi igual a 0, utilizando la estadística de T cuadrado que tenemos acá.
Probar la igualdad de tratamientos en medidas de diseño con repetición. Consideramos una población normal mu sigma y se hace una matriz de contraste a un nivel de prueba alfa. La hipótesis nula hace por mu igual a cero, donde los promedios de los tratamientos son iguales versus la alternativa, que son distintas, sigue de la siguiente forma. Rechazamos sí, pues este t cuadrado es mayor que este estadístico, donde, bueno, eso es el percentil superior 100 alfaésimo de la distribución F con Q-1 y N-Q-1 grados de libertad. Aquí X barra Y son el promedio muestral y el vector de covarianzas definidos respectivamente, como es acá, como ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Se puede mostrar también que este cuadrado no depende en particular de una escogitación de C. Una región de confianza para contrastar C por mu con mu, los promedios de la población normal se determinan por un conjunto de todos los C por mu, tales que, bueno, aquí está la estadística donde X barra y S se definen como lo hemos visto anteriormente, consideran consecuentemente intervalos de confianza simultáneos de 100 por 1 menos alfa por ciento para un contraste único de C transpuesta por mu para cualquier vector de contraste de interés está dado en el resultado 5 a 1 de esta forma. Y bueno, aquí creo que este es el último ejemplo. Ejemplo 6.2, probar si los tratamientos son iguales en un diseño de medidas repetidas. Vamos a revisar. Sí, ese es el último ejemplo. Ok, mejoras en los anestésicos usualmente se desarrollan primero al estudiar sus efectos en los animales. En un estudio, 19 perros fueron inicialmente dados eh, pentobarbital. Eh, cada perro después se le administró dióxido de carbono en 2 niveles de presión. Después, jalotano fue añadido y su administración de dióxido de carbono fue repetida. La respuesta en milisegundos entre los latidos del corazón fue medido para 4 combinaciones del tratamiento. Entonces, ya sea una unidad de presión de dióxido de carbono bajo, alto o halotano, que no está presente o si está presente, y aquí están los 4 tratamientos posibles, los cuales se muestran acá, ¿verdad? Ya redactados, pero creo que se entiende este gráfico. Analizaremos los efectos de los anestésicos de la presión CO2 y halotano para un diseño de medidas repetidas. Hay 3 contrastes de tratamiento que podrían ser de interés en los experimentos, sean mu1, mu2, mu3 y mu4, que corresponden a las respuestas promedio de los tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces, pues esas diferencias corresponden, el primero es un contraste halotano que representa la diferencia entre la presencia y la ausencia de halotano. Y pueden ver, ¿verdad? Que el 1 y 2 no hay halotano y en el 3 y 4 sí lo hay. Aquí pues la diferencia en la presión de CO2, ¿no? 1,3 con 2,4, ¿no? Y aquí pues la influencia de halotano y las diferencias de halotano y presión de dióxido de carbono. Entonces hay una interacción, ¿verdad? Aquí pues tendríamos 1,4 y 2,3. Datos de perros que duermen. Entonces, aquí están los tratamientos, ¿verdad? Realmente no estoy seguro cómo miden eso, ¿verdad? Con mioprima y matriz de contraste, pues estas diferencias
están expresadas en esa matriz, pues sin el contraste si hay halotano y no, el contraste de si hay CO2, la presión de CO2 y pues la combinación. Los datos están acá, X barra S, CX barra, CS, C barra, de la estadística T cuadrado, y pues a un nivel alfa igual a 0.05 tenemos este estadístico, ¿verdad? Entonces vamos a ver T cuadrado, sería este, y es sustancialmente mayor que 10.94. Aquí está, ¿verdad? Por lo tanto, rechazamos H sub 0, de que no hay diferencia en los tratamientos. Por lo tanto, sí hay diferencia en los tratamientos. Para ver cuáles de esos contrastes son responsables para el rechazo de H sub 0, primero lo que estamos haciendo acá es ver si hay una diferencia. Está claro, hay una diferencia entre los tratamientos y ahora es de ver entre cuáles hay diferencias. Vamos a ver, entonces construimos intervalos de confianza de 95% para estos contrastes. Entonces los contrastes, este influencia halotano está estimado por este intervalo. Y noten que aquí en este intervalo no hay cero, no existe cero. Entonces los otros contrastes, aquí sí está el cero, y aquí sí está el cero. Entonces, si hay halotano o si no lo hay, es la mayor diferencia porque aquí no está el cero. Eh, el primer intervalo de confianza implica de que hay un efecto de halotano. La presencia de halotano produce tiempos más largos entre los eh, latidos del corazón. Esto ocurre a ambos niveles de presión de dióxido de carbono, ya que el contraste de interacción de presión, halotano y dióxido de carbono, que está acá, no es significativo, eh, que sean diferentes de cero, por el tercer intervalo de confianza que nosotros vemos, ¿verdad? Es cierto de que está más al lado derecho, ¿verdad? Pero sí, este intervalo sí contiene el cero. Entonces, el segundo intervalo de confianza indica de que hay un efecto debido a la presión de dióxido de carbono. Un menor cantidad de presión de dióxido de carbono produce tiempos más largos entre las latidos del corazón. Debe haber un poco de cautela en nuestras interpretaciones de los resultados, porque las pruebas de halotano deben seguirse con aquellas que no obtienen halotano. El efecto aparente de halotano podría darse debido a una tendencia de tiempo. Idealmente los tiempos están ordenados para todos los tratamientos, deberían ser determinados aleatoriamente. Siempre tomar esto en cuenta, ¿verdad? Que sean aleatorios. Bueno, y el último párrafo aquí, las pruebas anteriores son apropiadas cuando la matriz de covarianza X igual a sigma, no se puede asumir que tengan una estructura especial. Es razonable asumir que sigma tiene una estructura particular. Los diseños de pruebas con esa estructura en mente pueden tener mayor potencia que la que se vio en 616. Para sigma con correlación igual, con una estructura de correlación igual a 814, se puede ver una difusión de bloques aleatorios cuyas bibliografía está al final.
Bueno, entonces esa es la sección 6.2. No sé si hay alguna pregunta. Esa es la sección 6.2. Bastante aplicables esos temas, ¿no? Entonces, pues también hay un buen nivel de complejidad. ¿Alguna pregunta al respecto? No de mi parte. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Y pues el día de mañana esperamos más o menos ver hasta la mitad de la sección 6. Y bueno, pues ya con eso pues terminamos hasta acá y nos vemos mañana a las 10:30. Pasen buen provecho. Nos vemos.